La función EOF. EOF es el acrónimo de End of File, fin de fichero. El concepto de fin de fichero es muy importante en la entrada-salida de datos y hemos estado trabajando ya sobre este concepto en un ejemplo que vimos en la introducción. Vamos a recordarlo brevemente. El ejemplo al que nos referimos es el ejemplo al que llamamos demo EOF, donde recordará que leíamos de cin y escribíamos en cout, permítasenos la expresión, caracteres mientras no se detectara el fin de fichero en el flujo de entrada. Eso lo controlábamos en este ciclo while y recuerde que hablábamos que el fin de fichero debía o se detectaba en el momento en el que hacíamos una lectura una vez que habíamos ya procesado todos los datos del fichero. En ese momento se activaba una bandera de error, que es la bandera que marca el fin de fichero, y comprobábamos si esa bandera estaba activa utilizando una función, método de el objeto cin, en este caso es el método EOF. Bien, recuerde que mientras esa bandera no estaba activa, quiere decir que quedan datos por leer y el programa iteraba dentro de este ciclo. Bien, este era el ejemplo al que nos referíamos, puedo volver a revisarlo, retornando a la sección de introducción. Bien, sigamos con la explicación. Así, la función EOF es una función bool que devuelve verdad cuando en la última, la anterior operación de entrada, se ha encontrado el fin de fichero. Recuerde que comprobamos la bandera de estado EOF bit y devuelve verdad si esa bandera está activa. Por lo tanto, en lugar de acceder directamente al bit de estado, hacemos la consulta a través de esta función, lo cual resulta bastante más sencillo. Recuerde también que insertábamos manualmente el fin del fichero en un flujo de entrada pulsando la combinación de teclas Control D en Linux o Control Z en Windows MS2. Si el flujo que estamos comprobando está asociado a un fichero, evidentemente no hay que hacer ninguna inserción manual porque el carácter fin de fichero ya forma parte o alguna vez aparecerá mientras se vayan procesando los datos provenientes del fichero. Debemos realizar una lectura adelantada porque la bandera se activa, el bit de estado se activa en el momento que sobrepasamos el fin del fichero. Bien, recuerde siempre esta consideración. El acceso al estado de un flujo a través de funciones será la manera habitual de consultar el estado del flujo y solucionarlo en lugar de trabajar directamente con los bits de estado, que también se puede hacer, pero no es lo más lógico ni lo más adecuado. Bien, sigamos. La detección se realiza, por lo tanto, con una lectura adelantada y aquí puede usted observar un ejemplo similar al que vimos anteriormente, donde la lectura de un entero, n es un dato de tipo entero, se realiza antes de un ciclo while y esa lectura se vuelve a producir como última instrucción del ciclo. Por lo tanto, un nuevo caso de una lectura adelantada, aunque la condición que gobierna el ciclo no está directamente o explícitamente relacionada con el valor leído, pero sí con el hecho de leer. Si el fichero, por ejemplo, estuviera vacío, intentar leer de ese fichero, en este caso es el flujo de entrada, intentar leer del flujo de entrada cuando no hay datos, si se encuentra al fin del fichero, provocaría que no se entrara en el ciclo while y termináramos. Pero en fin, si hubieran datos en el flujo y se pudiera leer el número entero, como no se activaría la bandera de fin de fichero, entonces entraría en el ciclo while, se procesarían los datos y se procedería a realizar una nueva lectura. Por lo tanto, la estrategia siempre será la de realizar una lectura adelantada para detectar el fin del fichero. Por favor, no lo olvide. Cuando se está ejecutando este programa y el flujo de entrada estándar,
el flujo de entrada CIN, perdón, no está redirigido, sino que está asociado al teclado. La única forma de terminar esta lectura es que aparezca el fin de fichero en el flujo de entrada. Por lo tanto, el usuario deberá manualmente introducir el fin de fichero, control D en el caso de GNU Linux, para finalizar el ciclo. Bien, este sería un ejemplo concreto de ejecución en el que se ejecutan 3 iteraciones del ciclo. En la primera lectura, aquí la tenemos, se introduce el valor 1, esta es la lectura que se hace fuera del ciclo while, y luego se hacen 2 nuevas lecturas, la del valor 2 y la del valor 3, se procesan, y en el momento en que se realiza la cuarta lectura, el usuario introduce manualmente control D, por lo que cuando en este momento el usuario introduce un control D cuando se vuelve al ciclo while para comprobar el estado. El control D que introdujo el usuario hace que se active la bandera de fin de fichero asociado al flujo CIN, por lo tanto esta función devolverá el valor verdad y no verdad será falso y hará que terminemos la iteración. Bien, esta será la forma habitual de procesar los datos cuando se encuentran o cuando se toman de un flujo de entrada, de un flujo CI. Una consideración que debe tener en cuenta es que el operador de extracción de flujo no devuelve una referencia al flujo de entrada cuando se encuentra el fin del fichero en el flujo de entrada cuando se aplica. Esto es, cuando sí que podríamos terminar la ejecución de un programa, o dicho de otra forma, terminar la repetición o la lectura repetitiva de datos sin necesidad de consultar la función EOF sobre el flujo del cual se están extrayendo los datos. Un ejemplo similar al que acabamos de ver sería el de este programa, en el que de nuevo tenemos un cálculo de una suma acumulada y un número de datos que se van leyendo. Se realiza una lectura fuera o antes de procesar los datos de una forma ligeramente distinta. Recuerde cómo lo hicimos antes. Se hizo una lectura fuera, se comprobó el estado del fin del fichero y antes de la siguiente iteración se vuelve a hacer una lectura. Bien, esta lectura es perfecta y esta es otra forma alternativa. Observe que ahora la condición del ciclo while no consulta el fin del fichero, sino que directamente realiza dos operaciones. En primer lugar, realiza la extracción del flujo para extraer del flujo de entrada un número entero. Si la extracción es correcta, se devuelve, como vimos antes, una referencia a CEIN y por lo tanto se considera que la condición, lo que está dentro de los paréntesis del ciclo while, es correcta, se entra al ciclo while, se ejecutan todas las instrucciones y se vuelve de nuevo al evaluar la condición. La evaluación de la condición conlleva una nueva lectura y vuelta a empezar. Bien, pues en el caso en el que durante la lectura el usuario introdujera un fin de fichero, la condición se entendería como falsa y saldría y no se realizarían más ejecuciones. Por lo tanto, en el caso del operador mayor tiene dos alternativas y sería o utilizar esta lectura como condición del ciclo while o bien una lectura adelantada con la evaluación de la función EOF. De usted depende, puede realizar cualquiera de ellas. Bien, el resultado, como puede ver, es exactamente el mismo y no presenta mayores diferencias. Por lo tanto, y a modo de conclusión sobre la función EOF, recuerde que el uso de la función EOF evita que tengamos que acceder de manera explícita a los bits de estado asociados a un flujo. Es una manera muy cómoda de consultar el estado de las banderas o las banderas que nos determinan el estado de un flujo. Y de nuevo recordar que la bandera del fin de fichero, el EOF bit, solo se activa cuando se intenta
sobrepasar el fin del fichero. Por lo tanto, para que eso ocurra, deberemos realizar esa tentativa. Y solamente cuando en una lectura pasamos el fin del fichero es cuando se activa esa bandera. Por lo tanto, la estrategia siempre será la de una lectura adelantada.